Bienvenidos un día más al podcast Corazones de Acero. Igual que nos lesionamos con exceso de carga y exceso de ejercicio muchas veces, para poder recuperarnos hay que realizar un reajuste en todo ello, que no consiste en un reposo absoluto. Pero una persona, por ejemplo, que entra en el gimnasio sería reducir un porcentaje de carga, es decir, un 20, 30%, 50%, hasta que veamos que el dolor conseguimos que pueda bajar hasta un 2 o un 3 sobre una escala EVA. Fue pasando el tiempo y ahí sí que se complicó. ¿Cuándo? Cuando llegó la cena. Claro, irte a la cama sin cenar es muy de castigo de padre del siglo XV, pero, joder, fue muy raro, porque ves a tu pareja cenando delante y tú sin cenar. Pero bueno. Por ejemplo, el valgo de rodilla. El valgo de rodilla básicamente es un gesto que realiza el cuerpo, las piernas, que consiste en una rotación interna de las rodillas, es decir, que se junten, mientras que los tobillos se abren, que se haría en forma de X, ¿no? Entonces eso nos da a entender de que puede haber debilidad en ciertas articulaciones o músculos, como por ejemplo el glúteo, la propia rótula. El episodio de hoy es muy especial porque tenemos a una persona como invitada que, además de ser nuestro compañero de profesión, es nuestro amigo, muy buen amigo nuestro, Miguel. Hicimos el podcast también para esto, ¿no? Para hacer este tipo de secciones. Hoy es diferente, hoy es una nueva sección, vamos a hacer más tipo tertulia para pues, hablar en este caso con Víctor, sobre pues, diferentes temas que vamos a querer abordar y, joder, pues me hace mucha ilusión también traer a amigos a nuestro proyecto. Sí, por supuesto. Al fin y al cabo, otra cosa no, pero los amigos van primero. Entonces, en proyectos como este, queremos darles voz, ya que también pues, se lo merecen y más por nuestra situación personal con él. Entonces, sin más dilación, ¿quién es Víctor? Pues nada, yo soy Víctor, como bien habéis dicho vosotros. Lo primero, amigo vuestro, encantado de estar aquí con vosotros, de compartir un buen rato charlando de salud, deporte y todo lo que nos surja. Profesionalmente me dedico a la fisioterapia, desde hace 4 años va a ser ahora en julio. La verdad que muy contento de poder dedicarme a lo que me gusta y de combinar sobre todo mi pasión, que es el deporte, con el ámbito sanitario, que yo creo que es lo que buscaba siempre cuando me preguntaban ¿a qué te querías dedicar? Pues siempre estaba en mi mente la salud por un lado y el deporte por otro, porque es algo que me ha acompañado toda la vida. Yo creo que la fisioterapia es quizás una de las profesiones que más te lo permite hacer. Así que nada, súper contento de estar aquí con vosotros, encantado y aportar lo que podamos, siempre desde la sensatez, lógicamente, y también alguna experiencia personal que yo creo que puede aportar mucho este tipo de situaciones. Vamos a enfocarlo pues, hablando de diferentes temas, hemos preparado como un tema cada uno más o menos y vamos a estar abordándolos, cada uno desde pues, esa preparación previa que haya hecho y los demás lo que vayan surgiendo alrededor de él y debatiendo. Sí, a ver, el podcast de hoy no es tan didáctico como anteriores que han venido profesionales, sino es más pues, tertulia en el que pues, estamos no solo 3 profesionales, sino 3 amigos hablando de efectivamente temas que queremos abordar un poquito más también bajo nuestra experiencia. Así que empecemos. Vale, el primer punto que queremos tratar es el paciente. Vamos a centrarnos en el paciente, en el sentido de que se suele recomendar cuando un paciente sufre una lesión, pues es común que se le recomiende reposo, pero parece ser que los 3 estamos de acuerdo en que a lo mejor esa no es la mejor recomendación para él. Queremos que no sea un paciente pasivo, ¿no? Todo lo contrario, que a lo mejor conviene que tras una lesión o durante una lesión incluso continúe pues haciendo algún tipo de actividad física. ¿Qué opináis? Yo creo que está cambiando. Se ha pasado a veces de la raya también de pensar que solo tiene que hacer cosas el paciente de manera activa, que el fisio ya queda delegado en segundo lugar. Y sí, pero no. Yo creo que aquí es un tema de concepto. Entender que la responsabilidad de la recuperación es del paciente. Y ya está. Una vez que sabemos que la recuperación es del paciente, le ponemos en esa manera protagonista de la historia, pero le tenemos que acompañar, le tenemos que guiar. No se trata solo de, bueno, pues como es tu responsabilidad, encárgate tú. Pero antiguamente, y digo antiguamente, hace 50 años, porque la fisioterapia no lleva mucho más, el rol del paciente era muy pasivo, era tumbarte en la camilla, yo vengo a que me quites el dolor y ya está. Y esto estamos viendo que está cambiando, ¿no, Víctor? Sí. A ver, yo creo que ya de base la palabra paciente es un concepto como que es una persona que espera a que algo se le vaya a solucionar un tercero, es decir, un médico, un fisioterapeuta o alguien sanitario.
Lógicamente, hay casos y casos. El rol participativo del paciente yo creo que tiene que ser siempre y continuo. Lógicamente, habrá algunas lesiones y algunas patologías en las que su grado de participación puede ser mayor o menor. Pongo un ejemplo. Típico paciente que tú y yo hemos visto muchas veces en clínica, paciente sedentario que está 8 horas sentado frente a un ordenador, o paciente que se dedica al transporte, por ejemplo, camionero y demás, que presenta lógicamente pues muchos dolores relacionados con el sedentarismo, cervicalgias, lumbalgias, es decir, dolores por no moverse básicamente. Ese paciente, cuando te llega a consulta, tú le haces tu valoración y ves que realmente es un problema de sedentarismo y de no moverse. Cuando él acuda a tu clínica, yo creo que en este tipo de casos, por ejemplo, el rol participativo dentro de nuestra propia clínica no debe ser tan orientado a tú mandarle a hacer cosas tipo ejercicio terapéutico en ese mismo momento, porque el paciente realmente lo que necesita es sentir que tú le has hecho algo. Yo creo que para este tipo de pacientes, por ejemplo, el abordaje más en ejercicio debería ser por personas como Gabri, que realmente no son personas que tienen una lesión como tal, sino que son personas que necesitan un ejercicio pautado y una rutina de entrenamiento, de fuerza, de movilidad y demás. Y acuden al fisioterapeuta con otro tipo de necesidades de dolor. Y en ese caso yo creo que el trabajo en camilla es bastante fundamental. Sin embargo, tenemos otro tipo de casos, deportistas, lesiones de tendones, inmovilizaciones, que si el paciente no es colaborativo y no participa dentro de su lesión, no se va a recuperar nunca. Yo te diría que prácticamente hablar de 100% de los casos en sanidad y en cualquier ámbito no se puede hacer nunca porque nada es exacto, pero una persona que presenta una lesión, por ejemplo, tendinosa, si no participa en su recuperación y no le da a esas estructuras las cargas que necesitan, nunca se va a recuperar. Al final son lesiones que los tratamientos pasivos pues, pueden provocar una mejora muy a cortoplacista o incluso a medio plazo, porque ir al fisioterapeuta también tiene un efecto placebo importante. Es decir, tú vas al fisio e inconscientemente ya vas con una predisposición a mejorar. Entonces, pues es muy típico, por ejemplo, que tú vayas al fisio y dices, joder, he estado 2, 3, una semana muy bien, pero he vuelto a lo mismo. Lógicamente porque no se ha solucionado la causa. Para solucionar esa causa a veces es necesario una participación, bueno, a veces no, prácticamente siempre del propio paciente. Igual que nos lesionamos con exceso de carga y exceso de ejercicio muchas veces, para poder recuperarnos hay que realizar un reajuste en todo ello, que no consiste en un reposo absoluto. Es decir, no hay mejor descarga para mí que llevar a cabo un reajuste del ejercicio que tú realizas. Por ejemplo, una persona si presenta un dolor, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo, un pectoral, vamos a poner. Realiza su entrenamiento de fuerza, por ejemplo, hace un ejercicio tipo press de banca y presenta dolor continuado con X cargas. Vamos a poner 100 kilos por poner un número redondo. Esa persona acude a consulta, le tratas, tal, le aplicas las técnicas necesarias de terapia manual, punción, técnicas invasivas, todo lo que se te ocurra, pero él cuando vuelva a entrenar no tiene que llevar un reposo de X semanas, tendrá que llevar a cabo una reducción en la carga que aplica para que los tejidos se puedan ir readaptando de nuevo. O sea, eliminar el patrón para mí no es la solución. Que para él a lo mejor esa disminución de carga no suponga un estímulo para esa musculatura. Pues sí, obviamente, si tú estás acostumbrado a trabajar con una determinada carga, bajarle un 20, un 30, un 40% toda esa carga, pues no va a suponer una mejora en cuanto a la fuerza y la hipertrofia, pero estás favoreciendo a que tu cuerpo se readapte y se vuelva a reajustar a ese patrón de movimiento y de ahí volver a progresar. Entonces, en mayor o menor medida, el paciente siempre va a tener que participar y prácticamente siempre en unas patologías es prácticamente obligatorio según mi punto de vista. Claro, de hecho, respecto a lo que has dicho del reajuste de entrenamiento, estoy muy de acuerdo con ello y de hecho hay que hacerle ver al paciente o a la persona que sufre esa patología que ahora el objetivo no es mejorar el rendimiento, es que se mejore de lo que le duele. En este caso, pues tendón, ligamento, a nivel articular. Entonces hay que concienciarle de que sí, de que va a mover menos peso, pero ¿con qué objetivo? Entonces, y sobre todo veo crucial el que se fomente la actividad física porque se ha visto, es bien sabido que cuando hay reposo absoluto, el tejido afectado se debilita el doble. Y eso es una realidad. Entonces, yo creo que con ejercicio, con readaptación, ese debilitamiento se palia. Sí, puedes hacer otro tipo de ejercicios. O sea, te duele, imagínate, todos los ejercicios que haces en el gimnasio en empujes.
para trabajar el hombro, el pectoral, tríceps, te duelen todos, incluso haces de espalda y te duelen, haces sentadilla y te duele. Pues imagínate que puedes meter otro ejercicio de cardio, o sea, puedes hacer bici, ya estás metiendo el beneficio del ejercicio. El otro día hablábamos con Pablo, también otra persona que unía al podcast, que la mejor pastilla que podían recetar era el ejercicio. Vamos a recetar desde el primer momento y lo prescribimos de esa manera. Podemos hacer otro tipo de ejercicio también, de cardio en este caso, que te va a beneficiar y que te va a producir esa liberación de endorfinas, disminución del dolor y que no necesariamente tienes que hacer, imagínate, el gesto, porque el gesto implica dolor. Eso es, de hecho, es que, claro, respecto a lo último que has dicho de hacer el gesto concreto, claro, mucha gente se piensa que si no hace ejercicio o movimientos que involucren esa zona, no va a mejorar, todo lo contrario, cualquier tipo de ejercicio, ya que al fin y al cabo pues el cuerpo es una célula sistémica, va a ser beneficioso para su recuperación. De hecho, imaginaos que pues, a una persona que tiene rota una pierna o la tiene movilizada, solo con entrenar la pierna contraria ya va a presentar una mejora en la parte lesionada. Según lo que habéis dicho un poco de la reducción de la carga, el eliminar patrones dolorosos, mi forma un poco de abordar en una primera instancia suele ser ver cuál es el gesto doloroso que tiene el paciente y bajar la carga externa, es decir, bajar los kilos que se mueven. Si estamos hablando de una persona que entrena en un gimnasio, si es una persona que tiene otro tipo de dolores y que no entrena fuerza, habría que ver cómo se baja esa carga externa. Pero una persona, por ejemplo, que entrena en el gimnasio sería reducir un porcentaje de carga, es decir, un 20, 30%, 50%, hasta que veamos que el dolor conseguimos que pueda bajar hasta un 2 o un 3 sobre una escala EVA. Una escala EVA es una escala de dolor muy básica que nos permite determinar qué dolor siente el paciente en una actividad, siendo el 0 nada de dolor y un 10 un dolor insoportable. Entonces, en esa escala, pues el paciente muchas veces es capaz de poder localizar el dolor que siente, tanto durante un ejercicio como cuando se recupera. Si conseguimos que bajando la carga externa ese dolor sea un dolor aceptable, un 1 o un 2, pues podemos seguir haciendo ese ejercicio y poder seguir adaptando ese ejercicio y volver a aumentar las cargas. Pero con ese dolor que el paciente presentaba en un principio sería imposible y no tendría mucho sentido seguir progresando con ese tipo de dolores porque la desadaptación del tejido va a ser mucho mayor. Si independientemente de la bajada de carga el dolor no mejora, ya habría que buscar otros patrones de movimiento. Si, por ejemplo, una persona que entrena espalda, un patrón de tracción vertical es doloroso independientemente de la carga que maneje, a lo mejor habría que buscar otro tipo de ejercicios que puedan estimular la musculatura objetivo, como es, por ejemplo, un remo. Con el remo vamos a estar trabajando, según lo enfoquemos también, pues espalda alta, musculatura dorsal, pero estamos quitando esa implicación de flexión tan exagerada de hombro que a lo mejor es lo que al paciente le provoca dolor. Siempre hay opciones de también disminuir esa carga que no solo es con los kilos, como por ejemplo lo que acabo de decir, modificar patrones de movimiento, modificar el tempo de las ejecuciones, realizar movilizaciones asistidas. Es decir, cuando la bajada de la carga externa no mejora el caso del paciente, ya hay que buscar otro tipo de manejos, que la carga interna pues, se puede mejorar, pues como acabo de decir, disminuyendo el volumen de entrenamiento, disminuyendo la frecuencia con la que entrenas a la semana, variabilidad de ejercicios y demás. Y si ya nada de eso mejora, pues habrá que plantear un poco si necesita cierto reposo. En estos casos son los únicos en los que a lo mejor reposo muy controlado y de una forma muy concreta para ese tipo de paciente puede ser algo beneficioso cuando el grado de irritabilidad es tan elevado, porque sí que hay veces que hay personas que el grado de irritación es tanto porque son dolores que llevan muchísimo tiempo que es que no puedes hacer realmente nada, o sea, prácticamente una movilización pasiva también va a ser dolorosa. Entonces, en esos casos, cierto reposo puede llegar a sernos útil. Es en los únicos en los que a lo mejor me lo llegaría a plantear. Y tampoco creo que hiciese un reposo absoluto, eso también tengo que decirlo. Tendría que ser, pues como ha dicho Miguel, el ejercicio aeróbico que puede tener beneficios extrapolables a dolores generalizados. Yo creo que sería el único caso en el que me lo plantearía. Quería plantearos la pregunta o la cuestión siguiente, y es la de trabajar exponiéndose al movimiento que le produce dolor al paciente. ¿Creéis que es contraproducente o hay ocasiones en las que puede ser indicado? Bueno, es lo que ha dicho Víctor, sí.
le reducimos la carga al máximo y aún así le sigue doliendo, también podemos jugar con otra cosa que no es la carga y es el rango de movimiento. Si te duele hacer, por ejemplo, una elevación lateral hasta los 90 grados, aunque sea con 10 kilos, con 5, con nada, igual podemos hacer una elevación hasta los 45 o hasta los 20, da igual. Pero a mí me gusta también hacerlo desde un punto de vista de que el paciente y sobre todo su cerebro disocie ese gesto al dolor. Y su cerebro va entendiendo que voy elevando el brazo y no se produce dolor. Entonces es como que provocas un cortocircuito mental que dice, uy, igual esto no duele, que luego con técnicas de fisioterapia muchas veces es lo que se busca. Y el hecho de exponerle poco a poco y gradualmente, y muchas veces sin que se dé cuenta, pasa mucho con el peso muerto, ¿no? Cuando nos flexionamos hacia adelante. Hay muchos pacientes pues, que han sentido un latigazo cuando se han agachado alguna vez y luego le cogen mucho miedo a ese gesto. Sí. Y cuando eso pasa, hay que poco a poco educarle a hacer ese gesto, muchas veces sin que él lo sepa casi. Porque en cuanto él detecte que lo que está haciendo es flexionarse hacia adelante, alarma. Si lo vamos metiendo desde otro patrón completamente pues, de sentado, de tumbado, de poco a poco haciendo esos gestos sin que él se dé cuenta, sobre todo su cerebro piense que está haciendo la lesión, o sea, el gesto con el que se ha lesionado, es como que le va reeducando y cuando se quiera dar cuenta se está agachando sin problema. De hecho, muy interesante lo que has dicho de aportarse otros estímulos para que no se centren en el dolor, y es que de hecho hay abordajes, hay ejercicios que utilizan sobre todo los fisios y los readaptadores, que cuando una persona presenta un dolor en cierta zona y le duele al hacer un movimiento, es ponerle o exponerle ante un estímulo externo, sobre todo a nivel propioceptivo, a nivel mental, para que se centre en ese nuevo estímulo y vemos cómo ahí el paciente ya su dolor disminuye hasta el punto de que a lo mejor al hacerlo no le duele. Sí, es cambiar al foco externo. En fisio se utilizan, por ejemplo, láseres, Exacto. se utilizan colores, se utiliza irle preguntando sobre ciertas cosas o, yo qué sé, que haga una multiplicación y vaya pensando en otra cosa, sobre todo por sacar el foco. Al principio sí que es interesante pues ver cómo se siente y tal, por saber que está haciendo las cosas bien, pero luego ya no. ¿Cómo enfocas tú, Víctor, cuando te viene un paciente al que pues, le explicas todo esto y aún así en la segunda consulta llega y no ha hecho absolutamente nada de lo que le has dicho? Pues ahí surge el gran dilema y el gran problema de la implicación del paciente en su tratamiento. Un poco lo que has dicho tú al principio de la charla, el paciente es el máximo responsable de su tratamiento y de su recuperación. Yo no concibo tener un dolor, una lesión o una enfermedad y no ser yo el mayor interesado en curarme. O sea, es que no tendría ningún tipo de sentido. ¿Y por qué en la fisioterapia sí pasa eso? Yo creo que es mucho por también lo que hemos hablado antes, que tradicionalmente la fisioterapia pues es una consulta, el paciente va, se desviste y a la camilla y se acabó. Entonces, claro, ahí ya estás quitando todo el peso que tiene el paciente y toda la responsabilidad que puede generar en cuanto a sus dolores. Lo primero que hay que explicarle a un paciente es qué le pasa, por qué crees que le pasa y cómo se puede solucionar. Y qué puede él hacer sobre todo para poder mejorar su salud y su lesión. Entonces, si el paciente no entiende eso, la predisposición a mejorar muchas veces va a ser muy mala. Por lo que he dicho también al principio, que hay lesiones que si no hay ejercicio por parte de esa persona, el paciente no va a mejorar casi nunca. Entonces, es muy egoísta, yo creo, también por parte de los pacientes, a veces ir a consulta y decir, es que no mejoro, es que no estoy igual que la primera vez, y tú luego indagas un poco y le preguntas, vale, ¿por qué no estás mejorando? ¿Estás haciendo lo que yo te he mandado? ¿Estás evitando las cosas que te he dicho que evites? Y dice, no, es que llego a casa y estoy muy cansado y es lo que menos me apetece. Entonces, en ese sentido, tú tienes que hacerle entender al paciente que no va a mejorar. Claro, ese paciente es carne de cañón para ir saltando de fisio en fisio y decir, joder, la fisioterapia no me está mejorando nada, voy al médico, que me infiltre, que me haga no sé qué, porque al final es la única vía que tengo de mejorar y tampoco va a mejorar, porque no es la forma que tiene de tratar ese tipo de lesiones. Entonces, el paciente no tiene que delegar todas sus responsabilidades en alguien, sino que tiene que ser consciente de que el grado de participación suyo va a ser muy importante, en mayor o en menor medida. A mí me da igual que tenga un paciente que me dé el 100% o que me dé el 1%, pero ese 1% ya va a ser mejor que no me haga nada, que no va a ser lo más óptimo, lógicamente, pero bueno,
algo de interés tiene que haber por parte del paciente para poder mejorar, porque es que si no es algo que no nos va a llevar a ningún puerto, es que es así. ¿Tenéis algún ejemplo que hayáis tenido en consulta de ese cambio de mentalidad de un paciente se muestra reacio a hacer las cosas o tiene miedo al ejercicio, al movimiento, ese cambio de mentalidad hacia que sea propenso a mejorar, que tome participación activa? A ver, hay muchísimos casos que vienen con muchos dolores, te acuden a consulta y lo que peor, para mi gusto, lo que peor puede pasar es que de una consulta a otra, en algún tipo de dolor, tenga muchísima mejoría. Me explico. Si tú, por ejemplo, te viene un paciente con un dolor lateral de codo, que a priori pues es una epicondilalgia, un dolor en el epicóndilo, tratándolo en camilla, a nivel manual, haces punción, haces neuromodulación, es fácil que de una sesión a otra o que en 2 sesiones el dolor haya disminuido bastante. Para mi gusto, eso es perjudicial para el fisio porque el paciente se va a fiar y va a pensar que con eso se va a curar. Entonces, va a dejar de hacer los ejercicios y no se va a implicar porque dice, estoy yendo al fisio, me está tratando, voy bastante mejor, yo creo que si continuamos voy a mejorar del todo. Pero es que a ese tratamiento le falta la parte fundamental, que es que tú le des a esa estructura la carga que necesita para recuperarse del todo. Entonces, esos son pacientes que acuden cita tras cita tras cita y dicen, sí, estoy mejor, me sigue doliendo tal, sí que hay gestos que no puedo hacer, pero es porque falta esa parte tan importante. Entonces, el paciente se fía, está confiado, o sea, no es que se fíe de ti, es que está confiado de decir, con lo que me hacen es suficiente, yo no tengo por qué poner de mi parte, o hago los ejercicios una vez a la semana o 2 veces a la semana y ya está. Cuando para ese tipo de tratamiento el ejercicio debe de ser prácticamente diario y muchas veces varias veces al día. Entonces, en ese sentido, cuando la mejoría por parte de la fisioterapia provoca una disminución de los síntomas tan a corto plazo, en mi caso personal, hace que el paciente piense que se va a curar del todo solo con lo que estás haciendo tú en la consulta. Entonces, es un poco hándicap, la verdad. Sé que es un poco, no sé si cruel decirlo, pero no me gusta que mejore tanto en ese sentido porque es que va a dejar de hacer la parte tan importante que es el ejercicio, básicamente. Lo vas a hacer dependiente de lo que... Exactamente. Yo no quiero un paciente que esté día tras día en la consulta decir, me sigue doliendo, pues venga, voy, te trato y ya está. Yo es que no soy una medicación como el que te dice, tómate un ibuprofeno cada 12 horas. Yo creo que la fisioterapia tiene que ser una herramienta para que el paciente pueda autogestionar sus lesiones y sus dolores. Que no tengas que depender siempre del fisio. Lógicamente habrá veces que no seas capaz de gestionártelo y tengas dudas en cuanto a lo que puedes y no puedes hacer. Para eso es cuando tienes que venir a consulta, pero no por costumbre decir, venga, voy al fisio, tengo un dolor aquí que llevo con él meses, voy, mejoro tal, pero no termino. Entonces, claro, ese no terminar de mejorar es lo que lo hace dependiente de ti y de una tercera persona cuando es que es tu salud, tío. Realmente, ¿quién va a estar más interesado que tú en curarse? Eso es mi gran problema con la fisioterapia muchas veces, la gran frustración, más bien. Pues yo creo también que hay muchas personas que no quieren hacerse responsables de sí mismas. Claro, sí. En nada. Sí, o sea, nada. lo hemos hablado mucho en el podcast, ¿no? Que la gente no tiende a preocuparse casi nada por su salud. Incluso pueden juzgar o criticar a esas personas que sí lo hacemos, ¿no? Ojo quien nos escuche, perdona, ojo quien nos escuche que... Sí, pero es que es verdad. De hecho, antes Víctor ha dicho que el paciente, el que viene a la camilla, por ejemplo, a la consulta, que como que hay 2 tipos, ¿no? Ese que se ha producido por una lesión, pues un tendón, dependiente de la carga, y otro que es más por falta de movimiento. Pero es que incluso en el de falta de movimiento, la participación también es activa. Sí, de hecho, más. Porque en el otro sí, vale, tiene que hacer un protocolo de ejercicio para recuperarse. Pero el que es por falta de movimiento, ese sí que es el que se vuelve dependiente de venir periódicamente al fisio cada mes, mes y medio, y el día que por fin se le ilumina la bombilla y se apunta al gimnasio, a pilates o a natación, le dejas de ver el pelo. Y es la clave, ¿no? Que no se vuelva dependiente de ti. Incluso esos son pacientes que tienen que tener ese rol activo. Tú, por ejemplo, en tu caso, porque tú eres el fisio aquí, ¿crees que te cuesta llegar a ciertos pacientes que te llegan con alguna lesión, con alguna patología, y tú se lo estás explicando concienzudamente, qué te pasa, qué tienes que hacer, tal? ¿Y tú crees que hay ciertos pacientes que llegan a desconfiar de lo que tú le estás explicando? ¿O cuando vienen a ti crees que tienen confianza plena en lo que les dices? ¿O qué sensación tienes o qué te transmiten, más bien, cuando tú estás explicándoselo
Hay de todo, ya lo sé, porque me pasa a mí también, pero bueno, en tu caso, ¿qué sientes cuando le estás explicando eso a un paciente? Ahí la clave es que desde el principio sienta que tienes autoridad y que se tiene que fiar de ti. Que eso desde el principio es un hándicap, sobre todo cuando eres joven, que te pasará a ti también, porque el paciente no tiende a fiarse del todo. Pero según le hables, según le expliques, según le explores, según te preocupes, el paciente detecta mucho si te está preocupando por él realmente o solo por su dinero. Eso lo detectan. Y cuando a mí entra a consulta, le empiezas a explicar. Parece que lo primero que va a hacer es tirarse a la piscina y a la camilla y tumbarse y quedarse ahí en modo momia. Cuando le dices, siéntate, ¿qué te pasa? Le dejas hablar, le escuchas, le haces preguntas, le empiezas a explorar, le explicas más o menos el protocolo, cómo va a tener que mejorarse y luego dices, vale, ahora vamos a intentar reducir ese dolor, pero ten claro esto, si es una ecografía yo se lo enseño, digo, mira cómo está tu tendón. Yo te voy a quitar el dolor seguramente y te ayude a reducirlo en gran medida, pero el tendón está así. Si me quieres pagar el alquiler, avísame, me compro un coche nuevo, hacemos lo que tú quieras si vas a venir religiosamente todos los meses, pero no es lo que busco y lo que hace falta. Lo que quiero es que mejores. Y cuando mejoras, pues te vas a poner muy contento, se lo vas a decir a tu prima y va a venir tu prima. Pero no que vengas tú todos los meses cuando no coges ese rol. Así que es verdad que el paciente muchas veces no se fía de ti porque no está acostumbrado. Y como está acostumbrado a llegar a la camilla y tumbarse y callarse, que tú le estés contando una película, porque lo detecta como una película, queda como que, uy, claro, me pincha para no tratarme manualmente porque así se cansa menos, porque detrás de mí vienen no sé cuántos. Uy, lo que quiere es que yo me ponga a hacer ejercicio para que pues él trabaje menos. Un poco esa síntoma de que detecten que tienes esa vagueza, que no te apetece hacerlo. Y en realidad es todo lo contrario. Si ellos te cogen como autoridad, como referencia, te van a hacer caso en todo lo que hagas. Y sobre todo si ven que funciona. Por eso es muy importante estandarizar o protocolizar o poner el dolor pues día a día, un registro o irle pidiendo mucho feedback y que vea que realmente te estás preocupando por él. Y eso es complicado hacerlo. Y luego otra cosa, como todo en la vida, no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Y eso es así. Hay personas que le vas a hacer eso, como en el primer día no van a mejorar, van a llamar a otra clínica. ¿A cuál? A la que estás tú. Y llamas tú y le cuentas lo mismo, llaman a otra. Hasta que uno les dice otra cosa e igual, por placebo puro, funciona. Y ahí ya la has cagado. Eso es complicado, pero al final también es filtrar y que ese tipo de paciente es el que vaya a tu consulta y el que busque lo otro. Como hay cientos de consultas y de clínicas que lo hacen mal, pues que vaya para ellos. Un poco sobre lo que has dicho, pero saliendo ligeramente del tema, que has hablado de la ecografía y de la imagen. ¿Tú crees que un paciente que se te presente en consulta con un ligero o un dolor, vamos a decir un dolor no incapacitante, ya sea de hombro, rodilla, Aquiles, vamos a hablar de tendones porque ecográficamente es lo que más valoramos los fisios en consulta, que no presenta una sintomatología muy exagerada y ecográficamente ves una imagen desastrosa hablo roturas masivas, tendinopatías calcificantes, bursitis relacionada con el tendón y tú se lo enseñas, ¿tú crees que ese paciente le estás condicionando? Porque a priori no presenta una sintomatología muy grave, aunque la imagen sea muy desastrosa. ¿Tú crees que eso va a perjudicar su recuperación? ¿Va a hacer que incluso le pueda doler más al ser consciente de cómo está eso realmente, aunque él no tenga ese dolor? Sí, hay que ser consciente, yo creo, de también lo que le enseñamos al paciente y eso es un nocebo, una pastilla de dolor que le puedes mandar al paciente sin que él lo tenga. De hecho, te habrá pasado a ti que viene un paciente a consulta, le ves un hombro, bueno, el que le duele, bueno, no está mal ecográficamente, vamos a compararlo con el otro y está peor, o sea, lo tiene fatal. ¿Y el otro qué tal? Y tú, bueno, no está mal. O incluso algo que pasa mucho, viene a la semana siguiente sin casi, imagínate, dolor, y le pones el ecógrafo y obviamente está igual. ¿Y qué tal? ¿Ha mejorado el tendón? ¿Ya no está roto? Y si igual le dices, no, está igual, pum, ya él va a decir, uy, entonces ¿por qué no me duele? Me tiene que doler. Entonces es muy difícil eso y condiciona. Es que ahí está el concepto, yo creo, más importante dentro de la fisioterapia y la rehabilitación, que es que la función predominante la estructura. Es decir, tú puedes tener una estructura con mucha lesión, pero puede ser funcional y puede no dolerte porque el resto del tejido, el resto de estructuras próximas han conseguido adaptarse y han conseguido suplir un poco las funciones de lo que está realmente lesionado. Y es lo que más cuesta hacer entender al paciente, que aunque tú tengas esto así, tu tendón puede funcionar perfectamente. Y también la gente es muy consciente de eso
cuando le hacemos ecografías bilaterales y vemos el lado sano y muchas veces tiene más lesión que el lado afecto, y dices, pero a que a ti ese no te ha dolido nunca y puedes moverlo perfectamente. Y el paciente dice, sí, sin problema. Y yo creo que no hay mejor explicación que esa. Tú, aunque tengas esto así, la función la tienes conservada completamente. Y es por eso, porque es que la función tiene que ser lo predominante ante todo, aunque estructuralmente, lógicamente hay lesiones que estructuralmente van a condicionar mucho la salud del paciente. Por ejemplo, una fractura ósea, pues lógicamente no vas a ser capaz de pisar si tienes una fractura de tibia. Pero en cuanto a partes blandas, sobre todo, y más en el caso de los tendones, incluso lesiones musculares, yo creo que hay que tener muy en cuenta lo que es el concepto de la función. De todas maneras, esa funcionalidad cada vez más, o sea, si lo dejas pasar en el tiempo, se irá deteriorando, ¿no? Sí, ese es el tema. Que hay ciertas estructuras que ecográficamente o en la imagen tú no la ves bien, al paciente no le duele, pero claro, Víctor y yo sabemos que hay ciertos tendones que, por ejemplo, se rompen, pero previamente han estado poco a poco lesionándose calladitos. Y cuando se rompen dan la cara. Entonces sí que es verdad que aunque tú ecográficamente lo veas mal, pero a él no le duela, igual no le duele ahora. O no le duele nunca. Es complicado. Yo diría que puede no doler nunca, fíjate. Yo, por ejemplo, si yo le hago una ecografía a un paciente y tiene, o sea, un paciente que viene a entrenar contigo sin dolores y por curiosidad hacemos una ecografía en el hombro, pues porque estamos haciendo un estudio de lo que sea. Y vemos que tiene el tendón del supraespinoso o prácticamente roto o con roturas importantes porque es una persona ya de avanzada edad y a partir de los 60 años pues la incidencia de roturas del supraespinoso está en casi más de la mitad de la población, aunque sean asintomáticas. Le hacemos esa ecografía. Tú a nivel de entrenamiento, por ejemplo, evitarías hacer ciertas cosas, ciertos ejercicios. Te hablo que el paciente no tiene nada de dolor, o sea, viene aquí solo por entrenar. Pero ecográficamente le hemos visto eso por pura casualidad. ¿Te condicionaría a ti a la hora de programarle el ejercicio? Por supuesto, sí. Porque creo que al fin y al cabo lo que hablamos antes de adaptar ejercicios y movimientos, exponerse ante un movimiento que incide sobre ese tejido dañado, creo que le haría más mal que bien. O sea, no sería eliminar el patrón como tal, pero sí hacer algún ajuste a la hora de programar el entrenamiento. Pero te hablo que si no le hubiésemos hecho la ecografía no sabríamos qué le pasa y el paciente no presenta sintomatología. Es un poco un dilema. Yo no sabría qué hacer muy bien. De hecho, mucha gente que entrenes no le hacen resonancias en la espalda. Claro. Y seguro que algunos de los que estás entrenando tienen hernias y no lo sabes. No, exactamente. Y lesiones de tendón muchísimos, eso está claro. Por eso veo crucial el trabajo conjunto, que hablamos siempre, ¿no? Al fin y al cabo, pues esto nos ayuda a que, gracias a que habéis hecho la ecografía, me lo habéis dicho a mí, oye, mira, que este paciente tiene el supraespinoso bastante tocado y posible futura rotura, ¿no? Claro, a mí eso, gracias a eso, pues puedo volver a orientar mi programa de entrenamiento. De hecho, en la clínica es un poco lo que hacemos. Cuando el paciente ya se ha recuperado, tú empiezas a hacer ejercicio con él, pero yo te digo, tiene esto, ha tenido esto, tuvo esto y esta zona la tiene más floja. Claro, tú ya cuentas con ello. No es lo mismo que, hola, me llamo Juan y quiero entrenar contigo. Y ya está. Claro. Yo te cuento todo lo que le pasa y todo lo que ha tenido. Y tú sabes que ciertos patrones de movimiento, pues igual no puedes abusar tanto, otros tienes que darle más importancia. Respecto a lo que habéis dicho, tenemos un paciente, Rubén, que ahora mismo está entrenando conmigo, que hace poco pues, ha visto, gracias a una resonancia, que tiene 2 hernias. Y hay movimientos que hemos dejado de hacer, como por ejemplo bisagras de cadera, que hemos probado hacer con menos rango de recorrido y con menos carga y aún así presenta dolor. Entonces, de momento, ese ejercicio, por ejemplo, lo he omitido. Claro, pero ese sí que es sintomático. Porque de vez en cuando, o sea, no le duele y a veces sí le duele, le trato, no sé qué. Pero si es asintomático es cuando es complicado. Sí. Y asintomático fue el ayuno que yo hice, o no lo sé. Quería contaros mi experiencia con un ayuno que hice hace poco. Hace poco hice un ayuno de 24 horas. ¿Por qué? Porque me apetecía. Ese es el principal motivo por el que lo hice. Quería probarlo. Hace ya meses, viendo un documental que está creo que en Disney Plus, de Chris Hemsworth, de Sin Límites, que se llama, que hacía un ayuno de 3 o 4 días. Y contaban un poco pues, los beneficios que tenía, esa prueba mental que te supone. Y muchas de las cosas que veo, que son beneficiosas para la salud, a las que no, las pruebo en mí, ¿no?
y me apetecía hacer este ayuno. Me apetecía porque quería probar un poco sus beneficios, quería, sobre todo a nivel mental, quería someterme a ello, ver si era capaz. Los oyentes habituales ya saben que soy celíaco y que he sido una persona con muchos problemas digestivos. Eso ocasiona muchas alteraciones a nivel de sensación, que trabajé con una nutricionista durante un tiempo porque pierdes la noción o la sensibilidad de si es dolor, si es hambre, si es apetito, si es simplemente un ruido intestinal, si tienes ganas de ir al baño, de vomitar. No sabes ya ni lo que tienes, solo notas sensaciones y yo tenía un foco completamente siempre en el estómago. Y a raíz de esto también había perdido un poco pues, esa percepción de qué es apetito, qué es hambre, qué es no tengo hambre y quería someterme a eso. Entonces un poco como lo enfoqué fue gracias a ella también, con la ayuda de un profesional, con la ayuda de una nutricionista, pues dije, vale, quiero hacer esto, en primer lugar, ¿puedo? Dice, sí, puedes, ahora que ya estás bien, no hay ningún tipo de problema, ni hay contraindicación. Entonces lo que establecimos fue como un protocolo en el cual me pautaba ella el día anterior todas las comidas que debía yo hacer y a partir del momento que dejaba de comer. En el momento que dejaba de comer me coincidió un viernes a mediodía, entonces toda esa tarde sí que trabajé, pero bueno, como tenía la comida encima todavía, no noté esa debilidad. Aunque somos unas personas de hábitos, somos animales de hábitos y yo estaba acostumbrado a merendar siempre. Y el hecho de no hacerlo ya me costó, porque estás habituado a eso. Ya te empiezan a rugir las tripas, estás incómodo, pero bueno, yo sabía que no me iba a pasar nada porque acababa de comer 2 horas antes. Fue pasando el tiempo y ahí sí que se complicó. ¿Cuándo? Cuando llegó la cena. Claro, irte a la cama sin cenar es muy de castigo de padre del siglo XV, pero, joder, fue muy raro, porque ves a tu pareja cenando delante y tú sin cenar. Pero bueno, y te tomas una infusión, que eso sí que puedes hacerlo, infusiones en las que no añadas nada, ni edulcorantes, ni azúcar, ni miel, ni nada. Y bueno, pues te vas con esa sensación de vacío y tal. Lo bueno es que está la noche, y en la noche ganas muchas horas. Claro, te vas a la cama con igual 8 horas de ayuno y te levantas ya con 14, porque todo lo que has dormido pues se suma a esas horas. Claro, también levantarte y no desayunar, bueno, es raro. ¿Por qué? Porque, claro, no has cenado. Si hubiera cenado, pues un ayuno intermitente, ¿no? Y ya está. Fue pasando las horas y la clave aquí es mantenerse ocupado, porque si tú no te mantienes ocupado, estás todo el rato pensándolo. Pero claro, mantenerte ocupado también implica movimiento, implica desgaste. Ese día no entrené, también por consejo de esta profesional que me llevó. Y fue pasando la mañana, ya notaba cierta debilidad muscular, notaba que me costaba incluso estar lúcido, porque mentalmente estás mucho más espeso. Encima tuve que trabajar con ordenador sobre todo y estás más espeso. Pero también estás más alerta, porque o sea, no te va a entrar sueño ni de coña, porque tienes hambre y activas esos procesos de hambre. Entonces, de búsqueda, sobre todo de comida. Fue pasando el tiempo y luego a las 2, pues ya hice la primera ingesta, que la primera ingesta consistía, bueno, podía elegir entre varias, elegí un caldo de huesos, porque es rico en colágeno y tienes que romper el ayuno de esa manera, no puedes romper el ayuno comiéndote un kebab, tienes que hacerlo muy progresivo. Has sometido a tu cuerpo 24 horas a no comer y tienes que hacerlo muy progresivo. Entonces, realicé esta primera ingesta, esperé media hora y otra segunda ingesta. Y luego tienes como un protocolo también de vuelta a la comida. Y me gustó la experiencia porque, sobre todo, me demostré algo que ya sabía, pero que no te mueres, que no te va a pasar absolutamente nada, que tienes energía de sobra para tirar durante 24 horas y más. Y que, bueno, esos beneficios que son secundarios, que si sensibilidad a la insulina, que luego también hay bastante desacuerdo, ¿no?, en qué beneficios tiene, cuál no, que si la autofagia, la autofagia es como un reciclado celular, que algunas personas dicen que hasta pasadas más de 24 horas no se consigue, otros te dicen que 15, da igual, no era por un tema tanto de buscar esos beneficios, sino también de ponerme a prueba, de hacer un punto y final en muchas cosas y cambiar, y sobre todo eso, demostrarme a mí mismo que se puede hacer, tener esa fortaleza mental, porque cuando tenemos hambre, no sé si os pasa a vosotros, estás mucho más irascible, estás mucho más irritado. Cuando tú te sometes a esa prueba y aún así tú tienes que seguir, tu novia no tiene la culpa de que tú quieras hacer un ayuno de 24 horas, tus padres si te llaman tampoco tienen la culpa, tú tienes que seguir igual. Y el hecho de hacerlo, pues también me ayuda cuando el día de mañana estás de viaje, llevas 7 horas sin comer porque no encuentro ningún sitio, y menos sin gluten, estar bien y que no pase nada. Y eso yo creo que ayuda un montón. Y luego, sobre todo, a diferenciar eso, lo que es el apetito y lo que es el hambre. El hambre, hasta que no te tiras no sé cuántas horas sin comer, no tienes hambre real.
ese apetito, que muchas veces bebiendo agua o muchas veces pasando media hora de aguantar ese rugido de tripas, pues se soluciona y ya está. O la gula también, ¿no? O sea, es también una buena manera de saber diferenciar entre gula y hambre, ya que muchas veces lo que notamos es gula. ¿Tú has hecho algún ayuno alguna vez? Yo nunca. También porque llevo mucho tiempo en un ambiente de gimnasio que estoy intentando ganar masa muscular, una época de volumen, entonces para mi caso hacer un ayuno tan prolongado sería muy contraproducente. Sería interesante si no estuviese en este contexto. Yo soy una persona que come mucha cantidad de comida, le encanta comer y tal. Me costaría bastante realizarlo, yo creo, pero me costaría más lo que es el post. Como ha dicho Miguel, ha contado con una profesional que creo que es fundamental sobre todo para controlar esa ansiedad que te puede provocar el estar tantas horas sin comer, porque al final si pasas más de 16 horas en un ayuno prácticamente completo, es que el atracón que te puedes pegar al finalizar va a ser exageradísimo. Entonces, claro, has perdido todos los beneficios que te ha provocado ese ayuno. Si de repente cortas y ya lo primero que haces es comerte 3 hamburguesas, 4 tabletas de chocolate, pues al final yo creo que has enmascarado un poco todo lo que es la experiencia del ayuno y todos los beneficios que te puede reportar. Entonces, creo que el establecer un protocolo post-ayuno es fundamental. Por eso yo no sé si recomendarías a alguien hacer un ayuno sin una supervisión profesional, o si crees que alguien con más control se lo podría gestionar él mismo, o cuál es tu recomendación así un poco. El problema es que ahora la supervisión esa es un vídeo de YouTube que veo y que rápido me pongo a hacer un ayuno o un TikTok de 10 segundos. Sí que es verdad que en mi caso, pues y también gracias al podcast y gracias a nuestro ambiente, pues conoces a personas que te pueden echar una mano. Yo creo que la primera vez que lo haces por lo menos sí, la segunda, bueno, igual yo cuando lo vuelva a hacer en un futuro, porque sí que se recomienda hacerlo de manera periódica, no todas las semanas, pero igual cada 3-4 meses, incluso quiero probar un poquito más largos, sí que es verdad que igual que tengan opción de, por si acaso, porque tú puedes sentir un dolor de cabeza y decir, vale, lo aguanto, pues estoy hecho un toro y lo aguanto. Claro, pero igual ese dolor de cabeza te está dando síntomas de algo que tú no te estás dando cuenta. Entonces sí que es verdad que tener a alguien detrás te ayuda a eso. Para las personas, pues si tienen patología intestinal, depende cómo estén en ese estado de patología intestinal, puede ser interesante o no. Y una persona completamente sana, pues también habría que mirar el caso, porque en mujeres es otro mundo también por el tema hormonal, y en nosotros pues es que depende mucho, porque si tú tienes eso, que al final es un problema también de un trastorno, ¿no? De la conducta alimentaria, de esa gula y esa sensación de igual hacer esos ayunos te hace que cuando vuelvas a comer comas con más ansia. Algo que me sorprendió a mí es que no volví con esa ansia, incluso como que te retas a ti mismo de podría estar 2 horas más. ¿Cómo y vuelves despacito. Eso te voy a preguntar yo ahora. ¿Cómo fue ese protocolo que seguiste a la hora de romper el ayuno? Es decir, tanto la ingesta que lo rompió como las comidas posteriores. Muy tranquilo. Yo, de hecho, me llené como muy rápido. Es una sensación muy rara porque tú dices, guau, pues llevas 24 horas sin comer, te comes un ñu y luego al hijo del ñu y te da igual. Pero no, porque como que te has demostrado a ti mismo. Además, ganas mucha autoconfianza, el autoconcepto que hay sobre ti mejora porque te estás demostrando que eres capaz de cosas. Y eso luego extrapolado a muchas otras viene muy bien. Pero hablando de esto que me comentas, lo haces, pero desde un punto de vista muy consciente y muy tranquilo. La primera ingesta, como digo, fue ese primer caldo de huesos, entonces claro, ya te puedes hinchar a caldo. Y caldo. Igual, y ya. Y esperas media hora. Y luego media hora, pues sí que ya era más, no sé, hidrato, proteínas, grasas, pero como muy controlado y todo muy así. Tampoco puedes meterte en mucha fibra, por ejemplo, porque claro... Claro, ¿qué alimentos escogiste? O ¿qué alimentos te auto? Pues es que me dio a elegir entre varios, pero ahí fue una comida muy tranquila, o sea, muy... que no te metas salsas ni nada, que creo que fue arroz, pollo y judías verdes o algo así. O sea, como que te metas como un poco de pues macros y micros y que al final no te repercuta en tu salud digestiva. Porque claro, llevas 24 horas sin comer. ¿Cómo vas a ir al baño luego? Si tú te metes algo muy difícil de digerir en el cuerpo después de pasarte 24 horas sin hacer esa digestión, se complica. Y otro beneficio que quería decir del ayuno es que, si os dais cuenta, la mayor parte del tiempo, nuestra energía, ¿dónde está? Haciendo la digestión. Y acabas una digestión, pasa 1 hora y vuelves a hacer otra. Pasa 1 hora y vuelves a hacer otra. Y es un círculo vicioso de, necesito más energía. Claro, no tengo energía, vuelvo a comer. Necesito más energía, vuelvo a comer. ¿Cómo me proporcionas energía? Con los alimentos, vuelvo a comer. Y es un círculo vicioso que cuando tú cortas eso,
pones la energía y el foco en lo importante. Y bueno, tú sí que has estado alguna vez de ayuno intermitente, sí que haces, porque bueno, no te apetece desayunar o lo que sea. Y tampoco es un tema de moda de decir, venga, quiero hacer un ayuno porque he escuchado en influencers de turno que es muy bueno. No, sino un punto de prueba, de demostrarte a ti mismo que, joder, que comemos muchas veces más de lo que necesitamos. Sí. Y que luego también hay que entender el contexto. Yo no puedo decirle a Víctor, tienes que hacerlo sí o sí porque es súper beneficioso, tío. Sus objetivos son otros, ahora en este momento. Igual en 2 años sí o no, pero que tú dilo, da ejemplo, da pues esa información y luego después de eso que cada uno si quiere lo haga y quien no, que te llame imbécil, que qué coño haces haciendo un ayuno, que no tienes ni idea y que ya está. Pero que no pasa absolutamente nada, tampoco lo puedes imponer, sino decirlo, que la gente lo vea, a quien le inspires, a quien no, ¿no? De hecho, vamos a ver, el tema del ayuno bastante controversial, ¿no? Es que se ha visto que obviamente el cuerpo humano no es un reloj que a las 12 de la mañana se reinicia, entonces nosotros tenemos energía constante, por tanto, ayunar a priori no va a suponer ningún problema en una persona sana porque tienes esa energía del día anterior, sabes que al fin y al cabo lo que comes no hace efecto inmediato, es el proceso de digestión y luego el de metabolización, ¿no? De la absorción de los nutrientes y eso pues requiere de horas. Entonces, la energía que estás ingiriendo ahora va a ser aprovechada a las horas posteriores al día siguiente. Por lo tanto, no te va a pasar nada. De hecho, un ayuno, porque estamos durmiendo de 6 a 8 horas, es ínfimo, o sea, nada, nada. Y yo, por ejemplo, en mi caso, en su día, hace unos cuantos años, sí que hice un ayuno un poquito más constante y consciente de, pues, hacer el común de 16-8. ¿Cuántos días, o sea, tú harías eso, pero con cuánta frecuencia? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Estuve 2 años así. Durante, pues eso, todos los días, 16-8. Hora arriba, hora abajo. O sea, tampoco lo tenía ahí tan medido. Pero bueno, eso también fue por un trastorno, pero bueno, después del trastorno también lo seguí haciendo y ya siendo una persona sana y no hubo ningún problema. Sí que es verdad que había veces que llegaba con hambre y lo que tú decías antes de que te muestras más irascible, con más letargia y a lo mejor para el rendimiento, también dependiendo de las necesidades calóricas que tú tengas, no es lo más conveniente. Seguramente tú no sé cuántas calorías estás comiendo ahora, pero eres una persona alta, eres una persona que necesita energía. A lo mejor tú necesitas desayunar porque si no aprovechas bien el entrenamiento. Sí, también más por costumbre. Yo creo que también es que la comida, y sobre todo dentro de España, es algo que está muy asociado a la cultura. Y llegan las 2 y es la hora de comer. Llegan las 9, las 10 de la noche, es la hora de cenar. Es lo que tú has dicho, al final nuestro cuerpo no entiende la hora que es, entiende de necesidades energéticas y de lo que necesita para funcionar en todo momento. Sí que es verdad, pues bueno, pues por el ámbito social y demás, sí que asociamos ciertas horas a las horas de comer, que lo ideal sería, pues eso, hacer caso a nuestro cuerpo y realmente cuando de verdad tengas esa necesidad, pues ingerir la comida que necesites. Lógicamente, dependiendo de tus objetivos y dependiendo del rendimiento que quieras desarrollar tanto en tu actividad laboral como en tu trabajo. Porque eso es otra cosa que yo me pregunto, por ejemplo. ¿Creéis los dos que lo habéis hecho, tú a lo mejor más, Gabri, porque lo has hecho de forma más prolongada en el tiempo, que es sostenible para una persona que busca un rendimiento deportivo hacerlo tan prolongado en el tiempo y tantas horas, o realmente va a ser un condicionante importante? Depende del flujo energético que tenga, de su flexibilidad metabólica y de las necesidades calóricas que necesite. Yo conozco personas que están con una ingesta de 3.000 calorías y hacen ayuno intermitente y a lo mejor su primera comida es a las 2 de la tarde y rinden sin ningún problema. Pero claro, hay que cuidar que esas ingestas, esa ventana donde pues otros donde comen, pues cubra esas necesidades tanto a nivel de calorías como a nivel... ¿En cuántas comidas repartirían esas calorías? Pues en mínimo 3. 3 comidas. Y luego también habría que ver la variabilidad entre una ingesta y otra. Hay comidas un poquito más contundentes y comidas también tiran mucho de, a lo mejor, de líquidos, ¿sabes? De calorías fáciles, que al fin y al cabo para la digestión es, ya que está triturado o batido, pues para el sistema digestivo es un alivio porque al fin y al cabo el proceso de digestión se acelera, es mucho más fácil. Entonces también hay que cuidar cómo lo comes, cómo lo tomas, cómo lo ingieres y qué es lo que metes al cuerpo, lo que te dijo tu nutricionista. Yo creo que aquí lo suyo es individualizar cada persona, que es que depende de los objetivos. Cuando vino Sergio Usillos,
que es un nutricionista que lleva a deportistas, algunos de élite, joder, nos dijo que en lo suyo es inconcebible o prácticamente imposible no desayunar, porque claro, tienes que rendir y vas a hacer una prueba de explosividad y tienes que desayunar. Sí, continúa, perdón. Y claro, ¿eso qué hace? Pues que al final este protocolo de ayuno diga que, pues que no, para ellos no es, ya está, y no pasa nada. Igual fuera de temporada sí que pueden hacerlo, o no, pero que es que lo que es beneficio para ti igual para otra persona, ¿no? Porque sus necesidades son muy individuales. Aquí como en la fisioterapia, que Víctor y yo lo hablamos mucho, las generalidades no valen para nada, para conseguir clics y ya. Pero si tú realmente quieres indagar un poco, individualizar, pues es que tienes que ir a cada persona en concreto. De hecho, ahora que has mencionado a Sergio, hay que tener en cuenta que Sergio está en el mundo del atletismo. Hay que ver también el deporte que se realiza, que eso también condiciona mucho si haces ayuno o no y también lo que comes o no. Intraentreno, el preentreno, que es el preentreno, intraentreno y postentreno, y luego las comidas posteriores. Al fin y al cabo no es lo mismo un deporte de resistencia o más aeróbico como es el atletismo que deportes de fuerza, donde al fin y al cabo sí que se podría rendir aún sin haber tenido una ingesta 2 horas antes. Y lo que hablamos muchas veces, en nuestro podcast decimos de salud y deporte. Es que a veces deporte no es salud. Nunca es salud. O sea, el deporte de élite no es salud. Y no tan de élite. O sea, quiere decir, si tú te tomas muy en serio el gimnasio, estás comiendo 4.500 calorías todos los días, tampoco es saludable. Lo tienes que entender. Y ya está, y lo aceptas. Y igual es durante un tiempo y luego sí que ganas masa muscular y incluso tienes más salud que una persona que ha comido 2.000 y que no ha ganado nada de masa muscular. Pues tienes que entenderlo. Y por eso diferenciamos salud y deporte. Entonces, luego ya es qué te pesa más y depende de tu contexto. Igual, para ti, dices, venga, sí como 4.500 calorías, pero a cambio estoy entrenando muy bien y cuidándome muy bien y cuidando no sé qué. Y otro que está ingiriendo 2.000 se le queda corta otra pata de, no sé, otra parte de su vida. Entonces, bueno, pues al final es buscar un poco lo que cada uno quiera y lo que le pese más. Yo quería preguntarte si has notado algo a nivel físico durante y tras el ayuno. A ver, sí que es verdad que cuando tú estás tanto sin comer, te vacías. O sea, os pasará a vosotros que por la mañana te ves mucho más vacío, mucho más plano, mucho más, pues, depletado, ¿no? Es que al final los hidratos es lo que te hacen, es el look de los hidratos. O sea, glucógeno muscular, si no lo has ingerido durante X horas, pues es que al final pues el músculo obviamente se aplana, que es algo muy temporal y se recupera luego cuando vuelves a ingerirlo, es algo completamente momentáneo. Claro, que si haces un ayuno no vas a hacer un ayuno de 3 días, imagino, pero si es un ayuno muchísimo más prolongado, ese look a lo mejor sí que te cuesta volver a recuperarlo hasta que comienzas a saturar ya un poco más todos los depósitos, pero vamos, que es algo que por estar esas horas no vas a catabolizar tu músculo, ni te vas a atrofiar, ni nada del estilo. Es más algo visual. Y por eso os preguntaba lo del rendimiento, que si aparte de ser visual, influye también pues ya más en la contracción muscular y el rendimiento, que ya lo habéis comentado un poquillo. Eso hay que tener en cuenta lo que has comido el día anterior. Claro. O sea, las horas que han pasado y lo que has comido. Claro. Por eso a mí me pasó el protocolo también de día anterior. No solo de... Porque claro, cuando yo lo hablé pensé que me iba a decir, bueno, pues ten esto en cuenta, esto y esto, ya está. No, protocolo de las comidas, a 6 comidas del día anterior o 5, qué hacer durante, después, opciones, la verdad que súper bien. Así que nada, animar a quien quiera probarlo a que lo haga. Desde mi humilde opinión, pues sobre todo que la primera vez, si lo hacen supervisado, mejor. Que, bueno, a mí me lo llevó Tania, la chica que es nutricionista, que trajimos en el primer podcast y que volverá en la próxima película Avengers. Y que al final es eso, que yo creo que te tienes que fiar, como en todo, de buenos profesionales, delegar partes que tú igual controlas menos, aunque sean campos que no gusten, pero delegar esa parte y sobre todo hacerlo en un entorno seguro. Bueno, no sé, me imagino que lo sabréis, pero al fin y al cabo, lo que dijiste antes de que hay personas que creen que con 24 horas se notan sus efectos, bueno, pues yo soy creyente de que sus efectos, pues sobre todo a nivel de autofagia, se notan a las 48 horas, es cuando alcanza su clímax. Sabiendo esto, que es tras 2 días de ayuno, ¿harías un ayuno de 48 horas o no? Probablemente lo haga en algún momento. Y ya te diré. Pero, ¿sabes qué pasa? Que los efectos, como no los sientes, claro, porque yo que sé que sí se ha producido autofagia en mí, ¿no? ¿Sabes? No hay un marcador que digas si ha pasado o no ha pasado. ¿Sabes? Pero la evidencia te lo dice. Sí, pero que no es tan... No es visual. Tú, claro, no lo vas a sentir. Entonces, más allá de que sea autofagia, de no, era una manera de probarme a mí mismo, era una manera de
demostrarme ciertas cosas, de entenderme, de conocerme, porque tú te conoces cuando te sometes también a esos momentos, y sobre todo de aceptar y de sentir y de, joder, yo hablaba con Tania mientras estaba haciendo el ayuno, ¿cómo te sientes? No sé qué, tal. Decía, tío, pienso por qué estás haciendo esto y no estés pensando, a ver si llega ya a las 2 y cómo. No, tío, lo estás haciendo por algo. Disfruta de ese momento, aunque incluso te duela la barriga o estés un poco sufriendo, pero acéptalo y disfrútalo. Yo creo que exponerse a estas situaciones de supervivencia, creo que pues, al fin y al cabo requiere de control mental que sinceramente en el mundo en el que vivimos actualmente muy poca gente está dispuesta a someterse. A mí me parece un buen reto, la verdad. Si te lo planteas desde ese punto de vista y no está relacionado, pues como has dicho antes, a algún tipo de trastorno y tal, me parece interesante. Luego, claro, si una persona lo hace como excusa para enmascarar un tipo de trastorno alimenticio, eso es el verdadero problema y eso es lo que hay que intentar detectar. Si una persona que tú sospechas dice, oye, quiero hacer un ayuno, ¿por qué? ¿Sabes cuál es el por qué? Y tú sabes realmente, yo creo que más un nutricionista sería capaz de detectar esas señales, como Tania o como Sergio, que si alguien acude a él con la idea de hacer un ayuno tan prolongado, ve realmente cuáles son las motivaciones que le llevan a ello. Si tiene un historial de TCAs y demás, pues dices, a lo mejor ahora no es lo más indicado para ti o deberíamos empezar con algo más ligero, porque no tiene que ser la excusa para no comer, simplemente, porque no tendría ningún sentido. Como reto, como objetivos para ver hasta dónde llegas en cuanto a tu autocontrol y demás, lo veo genial. Yo para mí de momento no lo es, ni tan prolongado ni mucho menos, eso. Uf. Pero no por el ansia, sino por lo que habéis dicho de los objetivos de cada uno en cada momento, que ahora mismo estar 2 días sin comer supondría quitarme muchas calorías que necesito ahora mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora mismo no es para mí. Del 1 al 5 y haces ayuno. Venga, vale. Y bueno, Gabri, ¿qué tema nos traías tú preparado? Bueno, yo quería hablar sobre el tema de las lesiones y el proceso de entrenamiento durante y post lesión. Bueno, pues sabemos que a la hora de hacer deporte es casi imposible que una persona no sufra algún tipo de lesión, por muy mínima que sea, ¿no? Quería hablar sobre todo de una muy común, muy frecuente, que vamos, actualmente está a la orden del día, que es la lesión de LCA, de ligamento cruzado anterior. ¿Vale? Pues para quien no lo sepa, es pues una lesión, una rotura del ligamento que cruza la rótula. Y me parece interesante de tratar porque, como bien digo, pues hay muchas personas que hay muchas más incidencias, ¿no? Que es una lesión que ha aumentado con el tiempo. Vosotros, por ejemplo, digamos que es la lesión, ¿con qué frecuencia veis esa lesión en consulta? ¿Sabes qué pasa? Que es una consulta, mira, la seguridad social funciona fatal, y todo el mundo lo sabe, no es nada nuevo que diga, pero es un tipo de lesiones que sí que se tratan mucho en la seguridad social. Entonces, Víctor y yo, al trabajar en el ámbito más privado, no te vienen tanto esa consulta porque ya les están dando allí la rehabilitación. No es de esas rehabilitaciones que tarden 5 meses en dársela y que entonces tengan que buscarse la vida y acaben en tu clínica. Como es un tipo de pacientes que sí que se la facilitan, no vienen tanto a nuestra consulta, salvo aquellos que pues, tienen con seguros y que quieren hacer un trabajo complementario. Entonces, no se ve tanto en camilla, yo sí que ahora lo estoy viendo más, por casualidad también y porque pues, al final la traes un poco lo que trates, pero no se ve tanto. No sé si tú has tenido algún caso. Sí que es verdad que lo que has dicho un poco, al final el tratamiento de un ligamento cruzado anterior, la rehabilitación debe iniciarse de forma bastante precoz. Entonces, si a ti, desde que deberías iniciar la rehabilitación hasta que te la dan en la seguridad social, por ejemplo, tienes un mes de margen, a lo mejor sí que empiezan contigo para ir movilizando un poco la cicatriz, movilidad de rótula, hacer ligeras movilizaciones pasivas, drenaje, ligeros isométricos. Entonces, ese momento mucho más inicial sí que a lo mejor lo puedes llevar tú, pero luego, lógicamente, pues vas a la seguridad social, que es gratis y es entendible, y a lo mejor sí que incluso se pueden quedar contigo complementando porque, yo qué sé, pues tienen confianza contigo, a lo mejor en la seguridad social solo les dan una sesión y a ellos les viene bien pues tener 2 o 3 semanales y demás. Nuestro trabajo en ese tipo de lesiones suele ser más complementario o que inicia antes del trabajo de la seguridad social o que quedan secuelas posteriores, cuando ya ha finalizado su tratamiento y le quedan, por ejemplo, pues ligera rigidez en la rodilla, que es
uno de los problemas más importantes también en este tipo de cirugías, que te quede un flexo de rodilla. Al final, para un futbolista, bueno, para cualquier persona en general, un flexo de rodilla es una cojera. Entonces, claro, si tú has acabado tus sesiones en la Seguridad Social, pero tienes todavía un déficit tan importante como que no eres capaz de extender la rodilla por completo, pues acuden a ti. Y bueno, pues es un trabajo que es complicado porque ya es una rigidez que muchas veces viene de muchos meses, que muchas veces es provocada por adherencias intraarticulares o por un acortamiento originado en la musculatura isquiotibial procedente de la propia cirugía. Entonces, pues eso es o antes del tratamiento o complementario o tratamiento post secuelas. Pero es raro hacer el seguimiento completo, salvo que sea un paciente tuyo que tengas muchísima confianza y decida estar contigo y se lo puede permitir, lógicamente, porque va a ser un dinero. Si va 3 veces por semana, 2 o 3 por semana a consulta, pues lógicamente es un dinero, que es entendible que la gente prefiere hacerlo en la Seguridad Social. ¿Cómo enfocas tú esa readaptación? Bueno, antes de hablar de adaptación, quería hablar un poquito del posible causante o de gestos que estén correlacionados con que aparezca una lesión de LCA. Si bien es verdad que no hay un factor que digas sea este el que causa LCA y sea el determinante, sí que hay ciertos gestos o ciertas debilidades a la hora de moverse que pueden ser pues, susceptibles de que suframos de rotura de LCA, y uno de ellos es, por ejemplo, el valgo de rodilla. El valgo de rodilla básicamente es un gesto que realiza el cuerpo, las piernas, que consiste en una rotación interna de las rodillas, es decir, que se junten, mientras que los tobillos se abren, es decir, se haría en forma de X, ¿no? Entonces eso nos da a entender de que puede haber debilidad en ciertas articulaciones o músculos, como por ejemplo el glúteo, la propia rótula o los tobillos. ¿Qué ocurre cuando se produce? Bueno, este valgo de rodilla, sobre todo hablando del valgo de rodilla dinámico, es el que está correlacionado con rotura del ligamento. ¿Y qué ocurre cuando hay un valgo de rodilla? Cuando estamos en movimiento, pues por ejemplo en un deporte de equipo o a una persona que tiene, vamos, mucho impacto contra el suelo. Pues que ocurren 3 cosas. La primera, menor actividad de los tejidos activos, que son los músculos, estabilizadores activos, mayor actividad de los estabilizadores pasivos, que son los tendones y ligamentos. Eso hace que haya una descompensación de fuerzas y por lo tanto la rodilla tenga que soportar unas fuerzas que a lo mejor no está preparada para ello. Si bien es verdad que se ha visto una correlación del valgo de rodilla, no es determinante, es decir, no es que el valgo de rodilla sea un factor lesional. De hecho, se ha visto en diferentes test en laboratorio. Por ejemplo, personas que realizan una sentadilla hacen un valgo de rodilla, pero eso no implica que se vayan a lesionar. De hecho, al fin y al cabo, el cuerpo es inteligente. Por lo tanto, si hace ese valgo de rodilla, creo que significa que es la manera más eficiente que tiene de solventar una carga. ¿Vale? En cuanto a la readaptación, bueno, pues sinceramente no hay muchas diferencias respecto a una programación normal, aunque sí hay que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, que es el propio paciente. Al fin y al cabo, el tejido que está dañado no se recupera, no tiene la misma funcionalidad que un tejido sano. Por lo tanto, hay que tener en cuenta primero los tiempos de recuperación, que luego hablaremos de ellos, y sobre todo en cuanto al plan, saber, para mí es crucial el saber reaccionar con rapidez, porque al fin y al cabo estamos en un entorno muy cambiante. Entonces, a lo mejor hay un periodo de tiempo en el que la persona que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior pues mejore pues bien, pero llega un momento en el que a lo mejor esa mejora disminuye. Por lo tanto, ahí sabes que tienes que reajustar el plan. Por ejemplo, ¿tú habéis tratado alguna vez alguno? Sí, yo he tratado varios y, a ver, a nosotros en su día nos enseñaron un protocolo, ¿no? Pues tantas semanas esto, tantas semanas esto. Pero luego la vida real cambia, porque yo he dado con 2 pacientes muy diferentes. Un paciente hiperlaxo, que tenía mucha pues, laxitud en sus articulaciones y que prácticamente no había que trabajarle nada a la movilidad. Entonces tienes que tener ciertas consideraciones, igual trabajar más esa estabilidad o incluso calmarle porque va demasiado rápido. Y lo contrario, una persona que tendía mucho a esa rigidez y que costaba mucho. Entonces, esos tiempos también cambian un poco. Hay tiempos biológicos, de ligamentización, de cómo está la plastia, de muchos tiempos que tienes que tener en cuenta y que son tiempos biológicos y tienes que tener en cuenta, y punto. De cara al apoyo, de cara al tipo de ejercicios, tipo de cuánta flexión puedes hacer. Hay a veces que aunque la flexión te permita realizar más rango, no es segura por lo que sucede dentro de la rodilla.
Eso es importante tenerlo en cuenta, pero luego hay que individualizar, sobre todo ya cuando se pasas en esas primeras fases iniciales más complicadas, que tienes que escuchar un poco, porque un paciente, por ejemplo, que tuve, pues tenía mucha debilidad aún del glúteo medio y se le iba mucho hacia adentro. No había perdido tanto cuádriceps. Otra persona, el glúteo lo tenía bastante bien, pero había perdido mucho cuádriceps. En su rodilla ocurrían cosas muy diferentes. Ahí te tienes que enfocar en aspectos muy, muy diversos. Yo creo que es una lesión que por lo general se respeta poco los tiempos de recuperación del propio tejido. A mí me parece muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de lesiones que conllevan una cirugía, también el respetar el tiempo de cicatrización y en este caso el tiempo de ligamentización de la plastia, que al final tú estás haciendo que un tendón se transforme en un ligamento cuando tú haces una plastia de ligamento cruzado. Funcionalmente, anatómicamente, un tendón y un ligamento son cosas completamente distintas. Entonces, tú cuando vas a suplir la función de un ligamento por un tendón, creo que tienes que ser bastante cauto y bastante precavido, sobre todo, como has dicho tú, que el paciente a lo mejor sí que está preparado para llegar a cierto grado de flexión de rodilla o de extensión en un momento determinado, pero no llega a ser seguro. Yo en esos casos tiendo a lo mejor a ser un poco más conservador, sobre todo cuando hay una cirugía de por medio, porque realmente las sensaciones del paciente pueden ser muy buenas, pero como tú al final has hecho un injerto que todavía no tiene ni siquiera una buena vascularización, una buena conexión nerviosa, puede tener cierta insensibilidad y realmente el paciente no está sintiendo realmente cómo está la plastia. Y es en el momento en el que te la cargas. Hablo de una plastia de un cruzado, de una reconstrucción de un tendón del supraespinoso, de cualquier tipo de cirugía, vaya. Que el dolor, a mi parecer, casi siempre tiene que ser lo que nos guía, salvo en este tipo de casos que creo que es necesario seguir cierto tipo de pautas. Cuando hay una lesión que no lleva una reparación, yo creo que las sensaciones del paciente sí que tiene que ser lo que te guía, básicamente. Pero en estos casos creo que con cierta variabilidad hay que seguir cierto protocolo de tiempos para favorecer la integridad y la seguridad de lo que estás tratando realmente, porque a lo mejor llega un paciente que le han puesto una plastia y a las 2 semanas le podrías hacer una flexión de 120 grados de rodilla, pero es que es una cosa que es súper insegura, entonces no tendría sentido aunque el paciente lo pudiese tolerar. Yo en ese caso preferiría ser un poco más conservador y creo que la gente tiende a forzar demasiado, también porque estamos acostumbrados a que un futbolista en 6 meses después de un cruzado a lo mejor esté jugando, pero claro, ahí influyen ya otro tipo de factores mucho más importantes. Y un tío que juega en Salamanca, el aficionado provincial, también en 6 meses quiere estar igual que esa persona, que no tienes ni los medios, ni fármacos, ni otro tipo de aspectos. El proceso va a ser el mismo para esa persona que para la otra, pero sí que tiene medios que lo pueden acelerar. Y ya no solo hablo de fisioterapia y de medicina, pues lo que acabo de decir, fármacos que pueden acelerar los procesos, que ya hablamos de otro tipo de sustancias que pueden ser más o menos legales, que claro, una persona al uso y un paciente normal no lo va a hacer porque también es jugar con su salud. Entonces yo creo que también nos condicionamos mucho por lo que hacen los profesionales, que nunca debe de ser el ejemplo de una persona de a pie, yo creo. Y si estamos hablando de salud, esos profesionales igual están forzando porque son los 5 mejores años de su vida. Claro. Profesionalmente tienes que forzar, pero tú, Manolo, si te jodes esos 5 años jugando en el equipo de tu pueblo, sí, pues vas a estar los 40 que te quedan de vida, cojo. Sí, tú verás si te supone. Igual al otro sí, porque es un momento vital muy importante en su carrera, pero en ti, pues igual... Claro, su profesión es que tiene que hacerlo. De todas maneras, en cuanto a los tiempos de recuperación, yo creo que sí, que es verdad que es un error el hecho de que se pauten o se planifiquen pues tiempos demasiado cortos, porque claro, se suele como la recuperación en 8 meses. Y creo que, vamos, no sé vuestra opinión, pero yo creo que 8 meses para un LCA. Yo siempre lo que nos han formado y demás es que cuanto más se acerque al año el proceso de recuperación, mejor. Y cuanto más pase del año, más aún. Sí que es verdad que, pues eso, hay casos y casos. A lo mejor hay una persona que con 10 meses ya puede estar entrando con un juego más dinámico, pero al nivel de la competición, cuanto más se acerque ese tiempo y cuanto más pase, porque eso va a estar en continua remodelación, entonces cuanto mayor adaptación tengas de ese tejido, pues más vas a evitar que tengas una recaída, que se te rompa la plastia, que te rompas el cruzado contralateral, porque vemos que pasa mucho y realmente no sé si habéis visto una correlación entre personas que tienen una rotura de cruzado anterior y que se les rompe de forma luego contralateral
o sea, el de la pierna contraria, si tiene relación con todo el proceso que han sufrido, simplemente es pura casualidad. Y eso se ve bastante, por desgracia, y no sé realmente si vosotros habéis encontrado alguna explicación o realmente es mera coincidencia. Yo creo que así a bote pronto puede tener cierto sentido porque al fin y al cabo, cuando tú tienes una afección en una de las rótulas, en una de las rodillas, al fin y al cabo, la otra pierna también tiene que soportar una carga mayor debido a que esta está debilitada. Entonces eso podría ser un causante. Por compensación, básicamente, a lo mejor por un sobreuso. Sí, puede ser por compensación, personas que igual tienen pues ese factor genético también de predisposición por su estructura, por su deporte, por pues, que vas comprando papeletas para que te pase y es más probable que te pase de la otra y también por eso, por no respetar tiempos. No respetas tiempos para tu pierna operada, la otra se ve sometida a una carga mayor porque le exiges de nuevo volver a correr y tu cuerpo dice, hombre, voy a pegar la zancada más fuerte con la otra, no voy a hacerlo con esta. Y también yo creo que eso predispone un poco y en otras pues igual sí que es casualidad y mala suerte. En relación también a esto, me gustaría haceros una pregunta y es si consideráis o veis normal que se haga deporte y se sienta dolor haciendo deporte. Es decir, normalizar sentir dolor al hacer deporte o en qué contextos sí, en qué contextos no. ¿Es lo mismo deporte que actividad física? ¿Qué tipo de dolor es tolerable? ¿Qué tipo de dolor no es tolerable? ¿O qué le recomendaríais a vuestros pacientes? Sobre todo, normalizar el dolor en el deporte. Me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, hay que diferenciar deporte de ejercicio físico de forma recreativa. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, no se debe normalizar. Ahora bien, la élite es otro mundo aparte donde ya se habló en su día, ¿no? Que hay veces que, bueno, la mayoría de veces los deportistas deben de sacrificarse solo por el hecho de competir y de ganar. Entonces, aunque no sea normal y aunque no esté bien, no, bajo mi punto de vista no está bien, pero a veces creo que es necesario. Sí, pero ya no te he hablado de nivel de élite. Tú, por ejemplo, vas al gimnasio, Miguel o yo, estás en una serie, una prensa o una sentadilla jaca y estás sintiendo dolor. ¿Tú crees que eso se debería llegar a esos límites? ¿No se lo recomendarías a nadie? Porque realmente no es que estés notando, vale, estoy trabajando muscularmente, es que te están doliendo hasta las cejas, literalmente, en algunas series, en algunos ejercicios. Entonces, ¿tú eso lo ves bien? ¿No lo recomendarías? Pero lo haces. Yo... Sí. O sea, no quiero decir que tú tengas que ser el ejemplo de nadie, pero me refiero, tú sí lo haces porque lo sé, me consta que te he visto muchas veces y sé que lo haces. Pero no sería, a nivel de salud, no sería lo mejor, quiero entender. Sí, es que no estaba entendiendo por dónde ibas. Yo pensé que te hacía un dolor articular, sino no al dolor por la intensidad. Sí, pero bueno, un dolor articular puede estar condicionado también por la intensidad que tú le apliques. A lo mejor podrías aplicar menos intensidad y estar más cómodo. Pero claro, si tienes ciertos objetivos, ¿crees que sobrepasar ese límite merece la pena? ¿Es interesante? ¿No es interesante? Es que depende de los objetivos, efectivamente, que tengas. Si eres muy ambicioso una persona, pues yo creo que bueno, aunque no debería ser lo ideal para todo el mundo, o sea, para la mayoría de personas. A lo mejor para nosotros tres, que sí tenemos unos objetivos un poquito más ambiciosos, sí que puede tener cabida, pero porque sabes lo que estás haciendo, sabes las consecuencias, entonces está de ser responsable, sabes ser coherente contigo mismo. Si hablamos solo de salud, obviamente no. De hecho, es un cambio que estoy teniendo últimamente mucho porque tú, cuando haces cualquier cosa en la vida, yo creo que tienes que pensar por qué lo haces y pensar en si tu yo dentro de 30 años te lo va a agradecer o te va a pedir la factura. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta desde ya, porque se nos vende mucho, pues eso, que sí, que tienes que pensar en tu yo de ahora y todo lo que tú quieras, pero tu cuerpo es uno y punto. Y tu cuerpo, si hoy por tú venirte arriba haciendo algo y se lesiona o haces cualquier idiotez, dentro de 30 años, pues va a ser una putada para cuando te quieras agachar a ver a tu sobrino. Y creo que eso tenemos que pensarlo cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, entonces, sí que es verdad que es diferenciar entre ese dolor de intensidad, de quemazón muy intensa, de que lo que tienes que hacer es apretar y también trabajar esa capacidad de sufrimiento, pero por un fin mejor, a cuando es un dolor que en realidad sabes que no te está viniendo bien o del cual luego no te recuperas bien. Yo creo que es diferenciar un poco el ir al fallo o el ir al fallo, pero ya no solo muscular, sino de que luego te estás reventando. Tú, por ejemplo, Víctor, me consta que tú también, me consta que eres un ejemplo. Tú también eres como yo, ¿verdad? Yo, por desgracia,
No, la pregunta es, Víctor dice, la pregunta es, ¿siempre te duele algo? Sí. Por desgracia... Pero lo has normalizado. Sí, por desgracia he aprendido a vivir con dolor, ¿sabes? Pero no es sano. Que ya lo sé que no es sano, pero al final yo entrenar me flipa, me encanta. Yo no concibo ir a un entrenamiento y no dar el 100% y apretar en una serie. No, yo entreno en el gimnasio, ¿vale? Para que no lo sepa. Y yo no concibo meterme al gimnasio y meterme en una serie y no apretar. Lógicamente, no voy a mover cargas más de lo que pueda, pero dentro de todo lo que pueda dar, voy a dar el 100%. Entonces, claro, trabajar cerca del fallo o ir al fallo en muchas series te va a llevar a molestias y dolores. Yo me levanto todos los días con algún tipo de dolor. Algunos días es el hombro, otros días es la lumbar. La lumbar, por desgracia, pues tengo una lesión que he tenido que modificar mucho mis entrenamientos, eso sí es verdad, porque tampoco soy gilipollas y no voy a estar machacándome, más cuando tengo una lesión estructural y lo sé. Si no lo supiese, pues a lo mejor sí me forzaría un poco más porque digo, bueno, es un poco de dolor, pues ya está. Pero hostia, hay días que es que me cuesta incorporarme de la cama y lavarme la cara por la mañana, o sea, no me puedo agachar a lavarme la cara por la mañana. Entonces, claro, que tengo 26 años y tampoco es lo que tú dices, también tengo que ser un poco consciente. Si puedo adaptar ciertas cosas, lo voy a hacer, pero lo que adapte voy a seguir dando mi 100%. Entonces, por desgracia, sí que tengo dolor diario, que no me incapacita, por suerte, pero puede ser que un día me llegue a incapacitar si tengo una lesión y esta se me agrava. También, gracias a tener dolor por el entrenamiento, conozco muy bien mi cuerpo y qué dolor pertenece a qué tipo de estructura. Entonces, claro, yo también como fisio me sé gestionar muy bien ese tipo de dolores. Entonces, tengo un dolor más muscular, lo sé detectar. Tengo un dolor más articular, sé más o menos cómo puede ser un dolor tendinoso. Entonces, eso también me ayuda a la autogestión. Lógicamente, yo no voy a entrenar y me voy a estar desgarrando el tendón haciendo pues unas elevaciones laterales y me duele el hombro. Sé lo que puedo y lo que no puedo hacer. Pero sí que es verdad que lo normalizo, porque a cierta intensidad, yo no soy ni un profesional, ni mucho menos, ni nada del estilo, pero si entrenas con intensidad independientemente de tu nivel, dolores vas a tener por algún lado, eso está claro. Que sea sano, eso está claro que no. Y no lo recomendaría si tu objetivo es la salud, eso está claro. A día de hoy dices que entrenas con intensidad, que no concibes un entrenamiento sin ir al límite. Sí. Entonces tú, por ejemplo, no modulas intensidad. Sí la modulo, pero es que es muy alta, siempre la intensidad es muy alta y es lo que he dicho al principio del podcast, cuando yo necesito recuperarme de una temporada, de un mesociclo que haya sido súper intenso, lo que hago no es dejar de entrenar, es bajar, de hecho, la propia intensidad. Muchas veces ni bajo las cargas, pero modulo mi intensidad, es decir, pues hago menos repeticiones de las que hacía, me quedo más lejos del fallo. O si tengo mucho dolor, pues igual sí que bajo la carga externa, que es más interesante que los tejidos pues se vean sometidos a menos kilaje, básicamente. Pero la intensidad, es que la gente también tiene el concepto de intensidad, que es hacer algún tipo de ejercicio, ir al gimnasio, cogerte una barra y tirar hasta con las cejas. Que eso no es así, todo tiene que estar pautado y basado en unos aspectos técnicos. Dentro de que se cuide siempre la técnica y el ejercicio, la intensidad yo creo que tiene que ser máxima, porque estás trabajando con cierta seguridad. Lógicamente, si aplicas una intensidad máxima, pero a base de meter kilos en la barra o en un ejercicio, vale, puede ser el tío más intenso del mundo, pero es que a lo mejor estás haciendo un peso muerto con una chepa que pareces un gato enfadado y claro, eso eres muy intenso, pero es muy perjudicial para tu físico. Yo creo que la intensidad tiene que estar de la mano con la técnica, porque si no es imposible, o sea, vas a tener dolores, pero te vas a lesionar casi seguro. Pero estamos hablando de que, vale, si en la élite no es saludable y tal, pero no hace falta que tú seas el campeón de nada o que te dediques específicamente para comportarte como un élite. Claro. Entonces, igual, tú te puedes estar comportando como una persona que se lo toma en serio, como si viviera de ello, y eso ya, pues ya sabemos que deja de ser saludable. Entonces, ahí está la clave. Entender que si tú lo haces de esa manera mucho más seria, cualquier cosa te la tomas muy en serio y en la mayoría de casos deja de ser saludable. Sí, y más en el deporte. Pero es saludable, hablamos de gimnasio porque es lo que practicamos nosotros, pero también el que hace un arte marcial y está atletismo. El atletismo me parece una disciplina súper exigente. Un tío que va todos los días a entrenar 3-4 horas, pues es que tampoco es sano. Y no está levantando pesas, pero también es que el deporte de fuerza, por desgracia, está muy demonizado. Parece que si tú juegas al fútbol y entrenas 5 días, 3 horas, dices, joder, tío, eres la hostia, eres súper disciplinado, tal.
pero hace lo mismo en el ámbito de la fuerza y está como más estigmatizado. Sí, obsesionado, esa es la palabra. Es que dependiendo de la disciplina, haciendo lo mismo a las mismas horas y el mismo día de entreno, pues tienes una buena visión por parte de la población o una visión de que estás obsesionado, estás loco, todo el día ahí en el gimnasio, porque, claro, tú cuando entrenas también entrenas solo, no formas parte de un equipo, entonces es como menos profesional, por así decirlo, dentro de que el que juega en un equipo provincial y el que va al gimnasio, usuario normal, pues tiene la misma profesionalidad porque no vive de ello, ni mucho menos. Pero como que es más formal ser parte de un equipo, ser parte de un club, que te entrene alguien, no que tú vas al gimnasio, vayas, te machaques y ya está. Dices, este tío está loco todo el día en el gimnasio, es un descerebrado. Eso es un problema también. Pero bueno, eso da para otro podcast. ¿Quieres añadir más? ¿Algo más que añadir? Pues eso, que hay que grabar algún otro podcast hablando de estos temas porque joder, son temas muy interesantes, temas que yo he hablado con Víctor en privado muchas veces y que pues, en ocasiones opinamos distinto. Sí. Su yo de ahora, en 5 meses, igual me da otro argumento distinto. Así que, bueno, esto era del ligamento cruzado anterior. No sé si quieres añadir alguna cosa del ligamento cruzado o pues damos las gracias y despedimos. Sí, que no lesiones el ligamento. No lesiones. No, o sea, al final es eso, entender que a ciertos niveles de intensidad pues puedes aumentar las probabilidades de esa lesión, pero que sobre todo hay que respetar tiempos en todo, ¿no? Cuando te has lesionado sobre todo para volver a recuperarte. Es que se lo veo crucial y es algo en lo que se falla mucho actualmente, ¿no? Los tiempos. Dijiste antes, y estoy de acuerdo contigo, en que se ha visto que es al año cuando, digamos, el tejido ya está en condiciones para volver a la práctica deportiva. Entonces no le veo sentido el hecho de que se recomiende que hasta el 9º, o sea, que a partir del 6º mes ya puedas volver a ella. ¿Sabes? No veo, vamos, deleznable. Ya, es que en ese caso se individualiza poco, porque es lo que te digo, al final muchas veces hacemos o se recomienda lo que ves a otros que han hecho. Entonces, si ha fallado esa individualización, el paciente muchas veces va a estar condenado al fracaso, pero hay que individualizar en cualquier aspecto. El tratamiento de un cruzado, tratamiento de una tendinopatía del manguito, una dolor muscular aislado. La clave está en individualizar, en el caso del cruzado, siguiendo un determinado protocolo. Que una persona a lo mejor se puede adelantar un mes a otra, sí, pero no un mes siendo ese mes el 5º mes, me refiero, o sea, ya a partir de un determinado tiempo. Yo creo que esa es la base de todo, la individualización, el adaptarse a cada paciente en cada momento determinado y sobre todo tener los conocimientos de lo que estás tratando. No puedes ponerte a tratar algo que o desconoces o no sabes cómo funciona o no sabes ni la función que tiene, básicamente. Eso yo creo que es la clave para la fisioterapia, para el entrenamiento, la preparación física y para la salud en general. Eso es opinión. Muy buenas consideraciones. Bueno, pues creo que damos por finalizada hoy la charla de hoy, la cual ha sido muy fructífera para los tres, porque además pues, se nota también que somos amigos, que esa confianza, ¿no? que transmitimos entre nosotros, y espero que se haya reflejado también a nuestros queridos oyentes. Es un tipo de formato que queríamos traer, que pues eso, aprovechamos para decirte que estás invitado para futuros, que igual no estemos solo los 3, estemos 4 o incluso más personas. Y nada, agradecerte pues eso, el rato que destinas a nosotros, que pues, al final hoy en día el tiempo es lo más preciado que tenemos. Y joder, que lo destines a nuestro proyecto y a nosotros, pues nos hace especial ilusión. Dejaremos las redes del podcast, de Gabri, mía, la de Víctor, por supuesto, en la descripción. Y lo que decimos siempre, muchas gracias a todos los que nos escucháis, a los que apostáis por nosotros y apostáis por vosotros, porque pues, intentamos traeros lo mejor a personas que tienen un montón de conocimiento, que pueden aportar, debatir sobre diferentes temas, distintos puntos de vista. Gente, podéis pues, creer que Gaby tiene razón, que la tiene Víctor, que tengo yo, que no la tiene nadie, y ahí es lo bonito, ¿no? Así que muchas gracias a todos los que nos escucháis. Esto es Podcast Corazones de Acero y nos vemos la próxima. Un saludo. Si no dices un saludo.